Buenas noches. La Institución Educativa Inicial San Camilo les da la bienvenida a la octava Escuela de Padres. El tema a tratar es la importancia de la educación emocional en la familia. Vamos a iniciar observando la siguiente situación problemática. Nos preguntaremos qué es lo que él gana haciendo estas acciones positivas todos los días. No tiene nada. Él no quiere ser rico. No quiere aparecer en la televisión. No se sabe quién es. Y sin ser un poco más famoso, lo que él recibe a cambio son emociones que lo hacen sentir feliz y con muchas ganas de seguir ayudando a los demás. Él es testigo de la felicidad. Siente amor. Recibe lo que el dinero no puede comprar. Un mundo más hermoso. ¿Y ustedes, padres de familia, qué es lo que más desean en el mundo? Después de haber reflexionado un poquito, ahora sí vamos a conocer cuál es la importancia de la educación emocional en la familia. Me llamo Daniel Goleman, soy psicólogo y trabajo como periodista. Soy conocido por mis trabajos sobre inteligencia emocional y otros temas relacionados. Llevo muchas décadas escribiendo sobre esto y le he dedicado mi vida porque creo que la habilidad, la capacidad de ser inteligente utilizando nuestras emociones, entender lo que sentimos y por qué es importante cómo se sienten otros y usarlo en nuestras relaciones, es totalmente necesaria para que funcione bien un matrimonio. La vida en general, el trabajo, en definitiva, es esencial para la felicidad. ¿Empezamos con lo fundamental? Sí. Porque probablemente la mayoría de gente que nos ve son padres como yo. Y puede que no estén muy familiarizados con lo que implica la inteligencia emocional. Si nos pudiera dar una descripción, sería genial. Claro, la inteligencia emocional tiene que ver con las habilidades personales, no es un aprendizaje académico. Se centra en cómo te manejas a ti mismo y tus relaciones. Hay 4 partes. La primera es la conciencia de uno mismo, es decir, saber lo que sientes, por qué lo sientes, lo que determina sus consecuencias, lo que puedes hacer bien o mal. Después, gestionarse a uno mismo, ser capaz de cumplir tus metas, ser positivo ante los contratiempos.
Controlar las emociones perturbadoras para que no te destrocen la vida o te impidan hacer lo que quieras hacer. En tercer lugar, la empatía, entender cómo se sienten los demás. Las personas no lo dicen todo con palabras, sino con el tono de voz, con el lenguaje no verbal, etc. Así que ser capaz de entender eso, de entender el punto de vista del otro y utilizando eso saber qué le pasa a la otra persona. Por último, manejar bien las relaciones, colaborar, ser bueno en un equipo, resolver conflictos, influenciar a la gente, persuadir, comunicarse, escuchar, todas esas habilidades. De eso trata la inteligencia emocional. ¿Qué significa ser inteligente con relación a nuestras emociones? Ese es exactamente el objetivo de la inteligencia emocional. A eso se refiere realmente. Primero, creo que es importante darse cuenta de que cada emoción tiene su lugar. Cada emoción es un mensaje importante. El problema empieza cuando las emociones se vuelven muy fuertes o están muy fuera de lugar, son inapropiadas o duran demasiado tiempo. Tener inteligencia emocional es principalmente escuchar qué te dicen las emociones y asegurarse de que puedes manejarlo si se está entrometiendo en otras cosas que quieres hacer. En otras palabras, una emoción tiene su propósito, Sí. pero luego termina y tienes que seguir adelante. A continuación vamos a escuchar unas pautas para fomentar la inteligencia emocional en los hijos. Es muy importante que los padres sepan esto. Y la gran pregunta es, ¿podemos enseñar inteligencia emocional a nuestros hijos? ¿Podemos reforzar su propia inteligencia emocional? ¿Cómo podemos hacerlo? Ya lo habéis hecho. Se hace desde que nacen, desde que coges al bebé, le ayudas a dejar de llorar y le calmas. Sí. Estás enseñando a su cerebro a calmarse, a que se le pase el enfado. En todo lo que haces con un niño le enseñas inteligencia emocional. Y el cerebro de un niño está hecho para observar atentamente a las personas, para aprender a ser un ser humano. Sí. Si eres padre, no puedes evitar enseñar inteligencia emocional. Los padres son los primeros profesores. Eso me lleva a algo importante que me pasa. No tengo el nivel de autocontrol emocional que me gustaría tener. Estoy intentando enseñarle eso a mi hija, Sí. pero es algo que yo tampoco tengo controlado. Eso crea un caos en casa. ¿Cómo podemos manejar esto? No me rendiría, porque en cierto modo eres un ejemplo para tu hija y sientes que no eres tan buen ejemplo como deberías ser. Puede que seas mejor de lo que piensas. Pero, por otra parte, puedes ayudar a tu hija a aprender a calmarse, a manejar sus emociones hablando con ella. ¿Por qué estás tan enfadada? Vale, ¿Por qué no haces algo que te guste? vale. A cierta edad, eso la calmará. Sí, Preguntarle por qué siente celos de sus amigos, si se siente dolida porque no la han invitado. Son cosas que van a pasar. Puedes ayudar a que aprenda de ello, ayudarla a que entienda más cosas sobre sus propias emociones y también darle métodos. Quizás respirar profundamente. ¿así? Todo eso ayuda. Eso ayuda a los padres porque los hijos quieren aprender de los padres. Es verdad. Cada vez que intentas ayudar a tu hijo a manejar mejor las emociones, a empatizar mejor, lo que sea, los estás ayudando. Para los niños, lo que más les desequilibra es lo que pasa en casa y lo que pasa con otros niños. Pero si aprenden a gestionar esto mejor, no les altera tanto. Toda emoción perturbadora es una distracción. No puedes prestar atención ni al profesor ni al libro, porque piensas en esa fiesta a la que no te han invitado o cualquier otra cosa. Pero si enseñamos a los niños a gestionar esos melodramas presentes en sus vidas, podrán aprender mejor. Eso es lo que muestran los datos. Se dice mucho que los niños tienen que cometer errores, que es muy importante que cometan errores. ¿Por qué los errores y las frustraciones son tan importantes? Lo diría de otra forma. No diría que los errores y frustraciones son oportunidades de aprender. Diría que cómo manejan los errores y las frustraciones Sí. es lo importante. Equivocarse, si no aprendes de ello, no ayuda Es tanto. verdad, es cierto. Sin embargo, uno de los elementos del éxito profesional y del éxito en la vida es ser capaz de recuperarse de un fracaso y un contratiempo. La vida está llena de contratiempos y obstáculos, pero si dejas que eso te pare,
y no sigues intentándolo, no aprendes del error. Pero si eres capaz de ver la oportunidad que hay en esa situación, aunque estés muy enfadado por algo, controla tus emociones y sigue adelante. En otras palabras, la gente que cumple sus objetivos no deja que le paren los obstáculos, contratiempos y frustraciones. Aprenden a seguir adelante. Eso es valioso para los niños. Totalmente. Ahora vamos a conocer cómo influyen las emociones en el aprendizaje de las niñas y los niños. Aprender es un proceso que a nuestro cerebro se le da estupendamente, es lo que más le gusta al cerebro. Pero la neurociencia y todas las investigaciones recientes apuntan a que aprender y que todo el proceso cognitivo que sea con el aprendizaje es un binomio, donde la cognición y la emoción van juntas. Es una moneda de dos caras, no van separadas. Antes no. Cuando no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, cuando la neurociencia no estaba tan avanzada, se pensaba que aprender era un fenómeno solamente cognitivo, que era responsabilidad de nuestro cerebro nuevo, de nuestra corteza cerebral. Hoy se sabe que no, que las emociones influyen en el que aprende y en el que enseña, ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción o lo que hemos vivido en nuestra vida con alguna emoción. El cerebro nuestro es selectivo. Las emociones son el pegamento de los recuerdos. Que luego esos recuerdos pueden ser más positivos o más negativos. Pero si alguna persona no te ha dejado huella en tu vida, no te acuerdas de ella. No nos acordamos de todos los profesores. Solo nos acordamos de algunos. De los que o nos han dejado huella o cicatriz. Los que nos han propiciado emociones que favorecen el aprendizaje o los que nos han provocado otras emociones que limitan el aprendizaje. Hay unas emociones que nos ayudan a aprender. La primera es la curiosidad, porque hace que el cerebro se expanda, preste atención, y la curiosidad tiene que luego ir acompañada del interés, que es ya la atención mantenida, ¿no? Pero la curiosidad, como que cuando algo nos llama la atención, cuando algo nos interesa, casi aprendemos solos, buscamos la información donde esté. La curiosidad, pero luego la confianza en uno mismo. Si uno confía en que tiene capacidad para aprender, va a aprender más. Se va a poner retos mucho más complejos, ¿no? Y a medida que va cumpliendo esos retos, su nivel de autoexigencia va a ser mayor. Pero también la confianza en los demás. Por eso el aprendizaje cooperativo es tan importante, porque sé que yo trabajo en un equipo donde todos los demás no son como yo, que a cada uno se le dan bien cosas diferentes, pero que entre todos, como dicen los japoneses, el equipo es más que la suma de sus miembros. El producto que sale de un equipo no es la suma de 1 más 1 más 1, no. Es más exponencialmente. Por lo tanto, la confianza en los demás hace que yo sepa que si me equivoco, meto la pata, digo una respuesta incorrecta, no se van a reír de mí. Crear entornos seguros de confianza en el aula se sabe que potencia el aprendizaje. Aparte de eso, se ha demostrado que la calma, la tranquilidad, también potencia el aprendizaje, porque permite centrar la atención. Es decir, no hay miedo, no hay nada que me perturbe, estoy centrada, tranquila, por lo tanto, aprendo mejor, presto más atención, retengo en mi memoria mejor, más cosas, ¿no? Evidentemente, todo eso ayuda, pero también hay emociones que dificultan el aprendizaje. La primera, el miedo. Porque el miedo bloquea el acceso a la memoria. Si un alumno ha estudiado mucho, yo qué sé, para un examen, como su nivel de ansiedad se dispare, es que se bloquea y se puede quedar en blanco. Y es un drama, ¿no? Porque, a ver, el que no ha estudiado, que haga un mal examen, no es tanto drama, porque si no ha estudiado, pues no tiene mucho en la memoria, pero habiendo estudiado que fracases es un problema. Entonces, el miedo, la ansiedad y el estrés. Tenemos aulas estresadas, profesores estresados, alumnos estresados, bajo rendimiento. Automáticamente bajo rendimiento. Los problemas de ansiedad y de estrés están disparando el fracaso escolar, porque entran en un bucle de no sé, no puedo, no valgo, ¿y para qué me voy a esforzar? Entonces, esto es imposible para mí. Pero en cuanto la persona ya entra en calma, porque no olvidemos que las emociones son como vasos comunicantes. Si aumenta la calma, disminuye el estrés. Si aumenta la confianza, disminuye el miedo. Entonces, tenemos que generar emociones que favorezcan el aprendizaje. Otra de las emociones que limita muchísimo el aprendizaje es el aburrimiento.
Si yo desconecto, si lo que están contando por aquí me entra y por aquí me sale, el cerebro no se queda con nada, porque no presto atención. Pero si aumento la curiosidad, disminuye el aburrimiento. Esto es así. Y otra emoción que yo no es que diga que perjudique el aprendizaje, sino que lo bloquea directamente, es la envidia. El aprendizaje competitivo, el estar pendiente de lo que hacen los demás, porque te estás comparando y eso te genera tal tensión que es imposible que te relajes. Muy bien, ya estamos en la última parte de esta escuela de padres. Escuchemos estas preguntas y respuestas que nos van a ayudar a tener una conclusión final respecto al tema que estamos tratando el día de hoy. ¿Por qué debemos educar a nuestros hijos en las emociones? Primero porque no nos damos cuenta, pero sentimos antes de nacer. Luego venimos ya con las emociones, lo que hay que es educarlas, legitimarlas todas, pero educarlas. Y sin embargo, pues toda la educación se centra en general en desarrollar la dimensión cognitiva, ¿no? Y dejando como un poco de lado las emociones como si fueran algo que, bueno, que por el hecho de madurar o por el hecho de ir creciendo vamos a aprender a gestionarlas. Y no es así, por eso es necesario educarlas. ¿Cómo y cuándo debemos empezar a educar en emociones? Yo creo que desde que nacen. Porque en realidad antes de nacer la madre debe cuidar su estado emocional también, ¿no? Porque el niño va a sentir todo lo que sienta la madre. Entonces, una vez que nace, su comunicación es eminentemente emocional. No tiene otra forma de comunicarse que no sea a través de los gestos, del llanto, de la sonrisa. La cara va a indicar su estado emocional y el adulto es el que tiene que empatizar con el bebé para ir sabiendo qué necesidades tiene que cubrir y cómo se siente el bebé. Por lo tanto, las primeras lecciones de educación emocional se dan en la familia. Luego ya podemos pasar a otro grado ya en la escuela, pero se deben educar desde que el niño nace y educar juntas las emociones de los adultos junto con las de los niños, porque a los adultos no nos han enseñado a manejar las emociones. ¿Las emociones de los padres influyen en los hijos? Sí, muchísimo. De hecho, las emociones son contagiosas. Lo que sucede muchas veces es que si los padres no están un poco atentos y sus hijos empiezan a tener pataletas o una situación de enfado, entran ellos mismos en el enfado. O sea que a veces son los niños los que contagian a los padres y debería ser al revés, ¿no? Que los padres desde la calma, desde la gestión emocional adecuada, sepan influir en las emociones de los hijos y, por ejemplo, les ayuden a salir de una rabieta. Pues con el humor, con una distracción, o les ayuden a salir de la tristeza. Pero todas las emociones son contagiosas. Todo lo que necesitamos saber sobre las emociones infantiles es primero que sentimos antes de nacer. Hay que legitimar las emociones, pero también educarlas. El niño siente desde que está en el vientre de la madre. Un bebé se comunica con sus padres a través de las emociones. Las primeras lecciones de educación emocional se dan en la familia. Las emociones son contagiosas. El humor puede ser un gran aliado para gestionar las emociones, definitivamente. Eso es todo, padres de familia, esperando que esta ponencia les haya servido para poder aprender un poquito más acerca de cómo ayudar a nuestros hijos a gestionar sus emociones y también, ¿no?, a nosotros como familia, qué necesitamos para ser mejores cada día, para poder dar el soporte que nuestros hijos necesitan. Muchas gracias por su participación. Que tengan un bonito fin de semana.